Recuerdo, ministro, haber salido de aquí hace un año y decirle que con entusiasmo quería volver con mis hijos a ver esta ceremonia tan maravillosa. Cómo cambiaron los tiempos en tan corto plazo. Pero como dice esa gran canción nacional, la nube de tragedia no es eterna, amigos. Hoy quiero dirigirme también en su día a todos y cada uno de los soldados, marinos y aviadores de nuestras Fuerzas Armadas. Reciban con orgullo nuestro reconocimiento por el impecable desempeño de sus funciones, de sus responsabilidades, en tiempos tan difíciles como los que nos han tocado vivir. Es un honor participar un año más en esta conmemoración por el Día de las Fuerzas Armadas y el aniversario de la Batalla del Pichincha. Fecha en la que recordamos un hecho decisivo que selló la independencia de nuestro país. Este es siempre un momento emotivo y lleno de valores, una fecha para recordar y honrar. Como lo hicieron en el Cenepa y en Paquilla, nuestras Fuerzas Armadas han vuelto a demostrar ser ejemplo de valor y profesionalismo. Ahora, en primera línea de batalla contra este virus, durante esta emergencia sanitaria. Incluso, en muchos casos, sacrificando su propia vida. Quiero pedir un minuto de silencio para todos los policías, agentes de tránsito, personal de salud, civiles, bomberos, ciudadanos, soldados que han perdido su vida durante este doloroso tiempo. Unidades militares, atención. ¡Mire! Unidades militares, a discreción. Vivimos, sin duda, un momento inédito en el Ecuador y en el mundo entero. Nadie en ningún país, en ningún lugar, pudo prever la magnitud de lo que hoy sucede. Basta con mirar a Europa, a Asia, los Estados Unidos. Por eso nos tocó tomar decisiones difíciles, pero necesarias y acertadas, que han demostrado hoy su pertinencia y que nos permitieron salvar miles de vidas. La labor de las Fuerzas Armadas ha sido vital para atender a la población, controlar y llegar con ayuda emergente. En los recorridos de trabajo que he realizado a lo largo del país durante esta emergencia, los he acompañado también en primera línea y he sido testigo del cumplimiento de su misión, 24 horas, 7 días de la semana. Demostraron su compromiso con la democracia en octubre, cuando vivimos los momentos de violencia jamás antes vistos e intentos de desestabilización sin precedentes ni límites. Así lo hicieron también en la zona especial de seguridad declarada en Guayas, que logró contener el avance del COVID. Han dado su mayor esfuerzo en garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades, gracias a las cuales se logró desacelerar la velocidad de los contagios y se permitió que nuestros médicos puedan ser más eficaces en su labor y logren cumplir su principal objetivo, salvar vidas, atender a los enfermos y aliviar esta situación de emergencia sanitaria. Incluso su compromiso se hizo presente colaborando en la durísima tarea del manejo de fallecidos, para el que nadie estuvo preparado. Juntos vivimos esos momentos, esas imágenes propios de conflictos bélicos, en que países como el nuestro jamás pensó ni debió vivir. Contraalmirante Jarrín, muchas gracias por su trabajo dedicado en la ciudad de Guayaquil y todo el equipo que estuvo al frente de la Zona Especial de Seguridad. Misión cumplida, contraalmirante, comandante. Muchas gracias. El Ecuador reconoce también su labor permanente en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado,
su arduo trabajo para cuidar las áreas vitales y más sensibles de la nación. Participaron en el restablecimiento de la operación de los oleoductos, recuperando la producción petrolera, de la que aún depende tanto nuestro país. En nombre de los ecuatorianos, en nombre del Gobierno Nacional, en nombre del señor Presidente de la República, les reiteramos nuestro agradecimiento a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y por supuesto también a sus familias, a esas madres, padres, a esos hermanos y hermanas, a esas esposas e hijos. Gracias por ser el soporte y apoyo diario en el cumplimiento de su importante misión. No nos olvidamos de ustedes tampoco. Y este respaldo no es ni debe de ser solo de palabras, se concreta también en hechos. Sé que aún nos queda mucho por hacer, pero tienen nuestro compromiso profundo y todo el respeto por su labor. Todos los ecuatorianos sentimos orgullo de su inmenso aporte a la seguridad y al desarrollo de nuestro país. Valoramos la dedicación y entrega que los caracterizan a cada uno de ustedes. Para ustedes, hoy, especialmente en este Día de las Fuerzas Armadas, pido un aplauso. Aunque en medio de la dura realidad que vivimos, estos no son momentos de celebración. Estamos aquí recordando y honrando la capacidad de nuestro país de ganar batallas, juntos, como nación. Hoy las batallas que reclaman nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos, son varias. Debemos luchar contra el coronavirus, contra la corrupción, contra las noticias falsas, contra el hambre, contra la inequidad y también contra los intereses mezquinos. Intereses mezquinos de unos pocos que no quieren que el Ecuador abra los ojos, que pongamos nuestras manos a trabajar con unión y que con compromiso salgamos adelante. Ante estos desafíos no podemos bajar la guardia y debemos poner a un lado los conflictos estériles y las diferencias internas o externas. Estas no permitirán jamás el desarrollo de nuestro país. Combatamos la mentira con la verdad, la corrupción con la transparencia y con todo el peso de la ley, sin darle espacio a la impunidad. Venzamos la pandemia con disciplina, al hambre y a la inequidad con justicia, trabajo y perseverancia, y a los mezquinos intereses de unos pocos con la unidad de todos los demás. Conquistemos unidos, una vez más, la victoria sobre la adversidad de las crisis sanitaria, económica y social. Caminemos juntos hacia un mejor futuro, más solidario y humano. Entre todos, ganemos estas batallas con optimismo y valentía. Hoy queda más claro que nunca que la unión de todos es imprescindible para sacar al Ecuador adelante. Las tres crisis que nos desafían, la sanitaria, la económica y la social, nos comprometen a seguir haciendo lo correcto por encima de lo popular. El gobierno, el presidente de la República, ha tenido que tomar decisiones, medidas urgentes y necesarias, difíciles, pero que exigen importantes sacrificios de todos nosotros. Jamás, nunca podremos salir adelante si los que tenemos un poco más no estamos dispuestos a ayudar a los más necesitados. Es penoso, créanme, realmente doloroso, que el mal de la corrupción nos ha perseguido por tantos años. Créanme que después de ver frente a decenas de médicos en hospitales, centenas de médicos en hospitales, jugándose la vida, duele mucho saber hoy que en el mismo edificio, en el mismo hospital, habían 3 o 4 pillos viendo cómo se enriquecían. Enriquecerse a costa del dolor ajeno en estas circunstancias es un hecho criminal, un atentado contra la vida. Esto genera indignación, pero jamás permitamos que la indignación se convierta en resignación. Conscientes de que en nuestro país la emergencia ha sido históricamente sinónimo de corrupción,
Logramos, en decisiones acertadas en el COE, que las compras públicas por primera vez sean abiertas y transparentes durante la emergencia, acción que ha sido reconocida internacionalmente, decisión que ha permitido que hoy miles de denuncias se realicen en muchos casos y que en otros se logre frenar a tiempo las intenciones corruptas y que se pueda evitar la impunidad. Es una pena, escúchenme, una pena real que en nuestra política y en muchos casos en el día a día de nuestro país la honestidad se haya convertido en una virtud. La honestidad no puede ser una virtud, debe de ser un requisito. A la corrupción hoy ya no se la homenajea ni se la oculta, ahora se la castiga. Por eso, hoy invito al Poder Judicial, que finalmente cuenta con la independencia necesaria para ejercer sus funciones, que le demuestre al país que esa lucha que se dio por esa independencia no fue en vano y era necesaria. Quien entra a la política debe de ser para servir, no para enriquecerse. Si quiere hacer dinero, hágase empresario. Y créanme, en cualquier ámbito, público o privado, la honestidad siempre será el mejor negocio. Pero no esa honestidad que se predica solo con la boca. No, esa no. La honestidad que se practica con el ejemplo. Esa es la única que nos sirve. En mi caso, desde el primer día he tenido claro que el despilfarro y el irrespeto a los recursos públicos, si bien puede llegar a generar una falsa sensación de bienestar y bonanza en la ciudadanía, termina socavando la sostenibilidad del Estado y forzando, a la larga, retrocesos en esos avances percibidos, pero nunca realmente conseguidos. El Ecuador no puede seguir cometiendo el error de tener un sector público obeso e ineficiente. En la vicepresidencia aplicamos desde el primer día medidas pragmáticas de eficiencia y austeridad. En muy poco tiempo redujimos la flota automotriz a una quinta parte, el exceso de personal en un 40%, devolvimos bienes inmuebles por los que se pagaban costosos alquileres y nos dedicamos a cuidar cada centavo. Así ahorramos más del 35% del total del presupuesto por año. Cuando realizamos como institución un viaje internacional en representación de nuestro país, lo hacemos en vuelo comercial, sin comitivas ni hoteles lujosos, ahorrando importantes sumas de dinero a los ecuatorianos, demostrándonos que las grandes comitivas y los lujos pagados por los ciudadanos no sirven para nada más que para alimentar el ego y la vanidad de autoridades y empobrecer a costa de ello a nuestro país. Algunos dicen que los que yo hago son ahorros marginales, pero así, centavo a centavo, con cada sacrificio, es como se levanta el país. Desde nuestro espacio, reactivamos y concluimos decenas de obras, hospitales, escuelas, vías, que por años estuvieron abandonadas por falta de gestión. Otro irrespeto a los escasos y valiosos recursos de los ecuatorianos. Señores, si sabemos que no hay dinero suficiente, por lo menos concluyamos lo iniciado, siempre y cuando, por supuesto, valga la pena y beneficie a la gente. A quienes les gusta atribuirse las obras como propias, les recuerdo una vez más, las obras no son de los políticos, son de los ciudadanos. Y la próxima vez que quieran decir que una obra es suya, digan cuánto pusieron de su bolsillo. Sabemos que la vicepresidencia es una institución pequeña, pero muy representativa. Siempre buscamos que sirva para todos como ejemplo de cómo respetar y potenciar el uso de los recursos públicos, que para mí son sagrados. Hemos mostrado que la unidad es posible y que gracias a ella se han logrado grandes acuerdos nacionales, involucrando a diferentes sectores de la sociedad, academia, autoridades, de todas las banderas políticas. Gracias a esto, definimos la priorización con los gobiernos autónomos descentralizados de las obras de infraestructura sanitaria, porque jamás habrá desarrollo sin agua potable y sin saneamiento. Más de 1.800 millones de dólares hemos invertido con estos gobiernos autónomos descentralizados desde entonces, a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Dentro del acuerdo nacional, logramos materializar acuerdos por el emprendimiento, la democracia,
la innovación, el desarrollo sostenible, la economía circular, el medio ambiente, la libertad de expresión, el desarrollo logístico, productivo, la educación dual y técnica, la sustitución del uso de combustibles fósiles, la sostenibilidad, la lucha contra la pobreza rural, el desarrollo agrícola, la lucha contra la corrupción, entre otros. Muchos de estos acuerdos ya están plasmados en leyes o en acciones concretas. En otros casos, es nuestra obligación evitar que queden en solo un documento y que se pongan de inmediato al servicio de la gente. Estos acuerdos son una muestra clara de que sin perjuicio del lugar del que venimos, nuestra forma de pensar o nuestra ideología, podemos ponernos de acuerdo para que el Ecuador salga adelante y que los objetivos comunes nos deben de unir, entendiendo que lo radical es enemigo de lo racional y que ceder no es perder. La crisis económica que enfrentamos ha sido tremendamente agravada por la pandemia. Y hoy es posiblemente la crisis más compleja que hemos enfrentado en la historia de nuestro país. Pero de las grandes dificultades, a veces nacen las mejores oportunidades. Y es un momento para comprender que si todos, sin excepción, no asumimos los esfuerzos y sacrificios que debemos hacer, no habrá jamás dinero que alcance para levantar al Ecuador. Yo no soy parte del pasado, pero tampoco me voy a quejar de él. Nunca lo he hecho. El pasado debe de servir para no repetir errores. Ese pasado debe de ser siempre una lección, pero nunca debemos de permitir que se convierta en una sentencia. Muchos advertimos en su momento de los riesgos que el modelo que nos gobernó representaba para el país y sus graves consecuencias. Que cuando desde el poder se justificaba cualquier barbaridad en función de proteger un proyecto político, era evidente que a aquellos gobernantes no les importaba el país, sino solo sus propios intereses. El único proyecto político, el único proyecto que necesitamos todos y debemos defender juntos, tiene 7 letras y se llama Ecuador. No perdamos de vista nunca esto. Preocupa mucho cómo la mentira va ganando terreno. Se disfraza de noticia falsa. Hay quienes en esta pandemia, en vez de donar al menos una mascarilla, se han dedicado a invertir millones de dólares de dudosa procedencia en campañas de desestabilización e incertidumbre en las horas más dolorosas de nuestras vidas. Esta es una de las batallas más difíciles, pero si deseamos ganarla, la verdad debe tomar la ofensiva. La verdad no puede ser pasiva. La verdad debe de salir al ataque permanente o corre el serio riesgo de ser derrotada. En la lucha contra el virus estamos entrando en una nueva fase. Esta fase nos permite recuperar nuestras libertades, pero en ese camino, hoy más que nunca, debemos de recordar que la libertad, más que un derecho, es una responsabilidad. Está en sus manos, no retrocedamos. Cumplamos con disciplina las normas de higiene y distanciamiento, los horarios de circulación y las demás disposiciones de las autoridades. La disciplina y responsabilidad de hoy nos permitirán volver a abrazarnos mañana. Muchos se preguntan si saldremos adelante. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque es más fuerte la voluntad, la solidaridad y la decisión de los ecuatorianos de cuidarnos los unos a los otros, de arrimar el hombro y unidos, sin egoísmo, levantarnos. Vean, yo no vine acá por un cargo, ni por los honores, ni por un sueldo vitalicio al que renuncié desde el primer día. Yo vine aquí a trabajar al servicio del país, sin sesgos ideológicos ni banderas políticas, alejado de las pugnas y los radicalismos. Con un objetivo claro, muy claro, lograr que mis actos hablen más fuerte que mis palabras. Y no he parado de hacerlo desde el primer día. El momento en el que el cargo de vicepresidente se convierta
en un impedimento para seguir en esa ruta, prefiero salir como siempre lo he dicho, igual que como entré el 11 de diciembre del 2018, de la mano de mi esposa y con la frente en alto. No importa dónde estemos, todos debemos de servir al Ecuador. Todos debemos de ser parte de estas nuevas batallas que enfrenta el país, donde todos tenemos una misión que cumplir para derrotar a los corruptos, a la mentira, al radicalismo, a la inequidad y al hambre. Trabajando también para recuperar nuestra economía, para que el Ecuador encuentre la senda de crecimiento y de estabilidad por la que merecemos todos transitar. Entre todos, construyamos el mejor ejército de ecuatorianos que haya visto la historia de nuestro país, donde trabajando unidos, con humildad y honestidad, logremos ese Ecuador que soñamos. No olvidemos que la alegría no siempre es felicidad y sonrisas. En los momentos más difíciles, la alegría es el sentimiento de saber que estás haciendo lo correcto. Como decía el padre José Kentenich, todo por amor con alegría. Que Dios nos guíe, nos bendiga y nos proteja. Muchas gracias.